got Mexico to give us soldiers, thousands and thousands of soldiers, free of charge, by the way. Mexico, of course, I did tell them, if you don't do it, I'm going to put tariffs on all your cars that are coming in. I did tell. They actually said, no, we won't do it. We're not going to. I said, you got to give me 28,000 soldiers right away, free of charge. They looked at me, they said, we're not going to do that. Why would we do that? I said, you're going to do it 100%? You're going to do it? They said, we're not. I said, you are. They said, no way. I said, way. El presidente Donald Trump ha dicho que deportará directamente a México a todos los inmigrantes latinos que hayan cruzado de manera ilegal a los Estados Unidos. El futuro presidente de la nación ha repetido en varias ocasiones que en su primer día de mandato deportará a más de 1 millón de personas. Pero las deportaciones serán directamente a México, justo por donde ingresaron ilegalmente al país. El presidente Trump culpa a México por servir como corredor humano para que millones de inmigrantes crucen de forma ilegal a los Estados Unidos. Por eso busca castigar al gobierno mexicano enviándoles a todos estos inmigrantes de todas las nacionalidades. Ahora el gobierno mexicano tendrá que correr con todos los gastos públicos para trasladar a millones de inmigrantes a sus tierras de manera segura. El presidente Trump aprovechó para enviarle un fuerte mensaje a todos los inmigrantes ilegales que quieran cruzar a los Estados Unidos. Aquí los estaremos esperando para separarlos de sus hijos y tendrán que pasar varios meses en prisión para luego ser deportados. Solo aceptaremos a inmigrantes que tengan sus papeles en regla y quieran trabajar muy duro. Ahora noticias de costa a costa. Con esta última hora de esta mañana, Donald Trump ha sido sentenciado con una condena criminal. Es criminal convicto después de esa sentencia dada a conocer por el juez Juan Merchan. A las puertas de esa corte de Nueva York, donde acaba de ocurrir todo eso, está Cristina Londoño. Sin duda, los hechos lo demuestran, esto es histórico. Aprovecho para informarles que el canciller habló tanto con las autoridades del gobierno del presidente Biden como con el gobernador de California. Vamos a enviar un equipo de apoyo a Los Ángeles, un equipo solidario que está conformado por combatientes de incendios forestales de CONAFOR y por equipo del Plan DN3 de la Secretaría de la Defensa Nacional. Están esperando los papeles, sobre todo, que tienen que ver para poder llegar a los Estados Unidos, pero vamos a apoyar, no solamente porque el pueblo y el gobierno de México siempre han sido generosos, sino además porque hay muchos mexicanos en esta zona de los Estados Unidos. Entonces vamos a enviar un equipo de apoyo. Lo agradecieron mucho y estamos, digamos, en los trámites migratorios que tienen que hacerse para que puedan llegar.
Atención, miren cómo estos mexicanos, valientes mexicanos, están arriesgando su vida para ayudar a California. Así como tú ves, están utilizando el contrafuego. Esto requiere muchísima experiencia, ya que hacen una línea de fuego para que cuando venga el fuego principal se junten ambos y de esa manera se sofoque el fuego y hasta ahí llegue. Esto es increíble, miren cuántos mexicanos trabajando, ayudando fielmente. It's a point of pride to have the president's support, to have the foreign minister's support. This new administration doesn't surprise me on the basis of a relationship that goes back so many years, particularly with your new president and her familiarity with the state of California. So real gratitude. I had the pleasure to be down there at her inaugural, and this is what friends do. This is what relationships are all about. Friends in need, being there for one another. We want to be there for the people of Mexico in times of need and disasters, and we're incredibly humbled and grateful that the president was willing to send the crew you see behind me. They'll be out on the lines within the next 24, 36 hours, and we're very, very grateful.